Hola, vamos a complementar lo que fue nuestra presentación del vivo sobre las creencias. Hay algunos aspectos de las creencias que quedaron un poco difusas o no muy claras respecto a su definición, y en ese sentido quiero volver a retomar el tema desde la visión de que las creencias conforman o permiten que veamos el mundo tal como lo vemos a través de estos filtros, porque las creencias están formadas por un número de elementos como los sentimientos, las emociones, las experiencias pasadas, los juicios de otras personas que tuvieron sobre nosotros, y definen cómo nosotros vemos el mundo a través de esos lentes. Las creencias también son como un lineamiento conductual, o sea, a partir de ellas nosotros nos comportamos de una manera que vaya acorde a lo que pensamos. Cuando ya no estamos en coherencia con eso, no estamos alineados con esa forma de pensar, ya nuestro cuerpo nos indica inmediatamente si estamos desenfocados o estamos siendo, digamos, no fieles a nuestra forma de pensar o de ser, o de creer. Estas creencias forman parte de lo que son nuestra definición como entidad y el carácter. ¿Ah? Está formado por estas creencias. Como dijimos en el vivo, sabemos que una persona de niño se va formando a través de lo que otros opinan de él. ¿Ah? Porque él es carente de la capacidad de mirarse a sí mismo para poder definir qué es lo correcto, qué es lo inadecuado o lo que se espera de él. Entonces las creencias generalmente están asociadas a expectativas. La expectativa de lo que va a ser mañana, lo que yo espero, lo que deseo. En ese sentido nos alineamos tanto emocionalmente a través de las aptitudes que podemos desarrollar mentalmente, y finalmente eso se refleja en el comportamiento que nosotros tenemos para poder llevar a la práctica eso que pensamos. En ese sentido, las creencias son elementos que nos ordenan de cierta manera y nos marcan un área, un perímetro en donde nosotros nos podemos modelar. Las creencias en sí mismas generan un determinado comportamiento físico que tiene que ver con las vías neurológicas, porque esto ocurre a un nivel inconsciente, por lo tanto el sistema nervioso eh, simpático está actuando de manera inconsciente a favor de nuestra existencia y de nuestra sobrevida. Por eso que lo que tiene que ver con la circulación sanguínea, el palpitar del corazón, el control de la temperatura, de la presión o el acto de la respiración están ajenos a nuestra conciencia, porque hay algo que lo está controlando de una manera que nos permite vivir la vida sin esa preocupación. Y eso ocurre a un nivel del sistema límbico, hipotalámico, lo cual hace que nosotros no tengamos conciencia de eso. Y las creencias también se ubican en ese mismo lugar. Entonces se comportan de una manera que es automática, es invisible. Actuamos y reaccionamos de una manera que, vista la circunstancia, reaccionamos de una determinada manera, de una determinada forma, automática, demostrando quiénes somos, lo que creemos. Pero también eso puede generar un cambio. Se puede generar un cambio a partir de un nuevo modelado fisiológico del comportamiento a nivel de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, las creencias no solamente son un aspecto etérico, sino que también tienen una manifestación física y al mismo tiempo una manifestación en lo material externo o lo que está al exterior nuestro. Podemos decir también que las creencias existen de dos tipos: las creencias que son positivas y las creencias que son limitantes. Las creencias positivas nos llevan y nos impulsan a nuestro logro, y nos permiten tener una seguridad en la vida, pararnos desde un lugar en el cual podemos acceder y cumplir con nuestras propias expectativas, a diferencia de las limitantes, que son justamente
creencias que nos dicen que no somos capaces, que no somos merecedores de aquello, que nos producen impotencia porque no estamos capacitados para lograr eso que se nos dice. Eso finalmente tiene que ver con las creencias que no son las favorables. Sin embargo, toda creencia puede ser sustituida. Y en ese punto es necesario saber de que una creencia no basta con palabras, no basta con hacer cambios de conducta, sino que tiene que ir a un lugar más profundo y al mismo tiempo crear vías nerviosas para poder sustituir estas o desplazar estas antiguas formas de ser. Entonces una creencia nueva, para poder anclarla y para que pueda en el fondo manifestarse y reemplazar a una antigua que es negativa, lo que se puede hacer es asociar o anclar una sensación positiva, ¿ah?, a una nueva creencia. ¿Ok? Y al contrario, una creencia antigua que es negativa o limitante, la asociamos con algo desagradable. Como el ser humano tiende a ir hacia el placer y alejarse de lo negativo o lo desagradable, generalmente produce un cambio mucho más duradero y más profundo en el cuerpo, que finalmente se va a instaurar a nivel del subconsciente para hacerlo automático. Y el subconsciente es el creador de nuestra realidad. Entonces, una vez que ya esa creencia ha sido adoptada e integrada, es muy posible que empiece a cambiar nuestro entorno, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, la forma como nos comportamos y nos relacionamos con los demás. Y de esa manera vamos viendo el feedback. Si lo que estamos haciendo está en concordancia con lo que esperamos, lo vamos a ir notando inmediatamente. Si nos hace sentir bien, nos hace sentir que estamos en el camino adecuado, nos hace sentir felices, satisfechos de lo que hacemos, seguimos en ese rumbo y lo vamos complementando, lo vamos mejorando. De lo contrario, podemos ir cambiando ese camino para lograr lo que queremos. Lo importante es que el modelado es lo que ha hecho de nosotros las creencias, ¿eh? Porque las creencias nos han puesto límites, nos han dicho en esa voz interna, no, tú puedes, tú no puedes esto, tú eres insuficiente, no alcanzas, no sueñes. Entonces son puras limitaciones en la práctica, la mayoría de los casos. A diferencia de los que han sido en el fondo programados o modelados de una manera positiva y optimista, para ellos su autoestima, como vimos anteriormente, es muy elevada, por lo tanto las cosas que se proponen normalmente las pueden lograr sin mayor inconveniente. Hablamos nosotros de unas preguntas que era importante hacerse para conocer el origen y entender respecto a las creencias negativas, para entender de dónde provienen. Y las preguntas eran las siguientes. Frente a una creencia limitante, la pregunta tiene que ser: ¿he tenido siempre esta creencia? ¿Qué ocurrió para que yo creyera esto? Una tercera pregunta: ¿qué creía antes? Es importante recalcar que nadie, ninguna persona, ningún niño nace con creencias limitantes. Entonces algo pasó en la vida, algo que no pudimos recibir, un corte de lazo, de un puente emocional que no se logró construir. Eso genera ciertas ideas de que respecto a quiénes somos y a la creencia que tenemos respecto a eso. Otra pregunta es: ¿qué tan distinto sería la vida si no tuviera esta creencia? Una buena pregunta. ¿Cómo sería yo si no tuviera esta creencia negativa? ¿Sería más fácil? ¿Estaría dispuesto a hacer cosas que antes no las podría hacer? Buena pregunta. ¿Qué experiencias contrarias he tenido con esta creencia que la estén invalidando, digamos? O sea, que no permiten que sea real. Podemos hablar también de que las creencias tienen que ver con muchos aspectos de nuestra vida, sobre todo en el aspecto de la salud. Sabemos que creer en algo es básicamente tener una certeza de que eso va a ser así. Entonces, cuando nosotros estamos nos vamos
por decirlo de una manera, fortaleciendo o nos vamos reasegurando de que nuestras cosas tienen un sentido real, que decimos algo y se cumple, o por lo menos es muy parecido a lo que pensamos, eso nos refuerza interiormente y por lo tanto seguimos manteniendo esa creencia y esa costumbre. El punto importante es que a veces las mismas creencias nos limitan para ir a otro lugar, ir más allá de nuestro lugar, ¿ah? Ir hacia una zona que no está dentro de nuestra área de influencia, o mejor dicho, fuera de nuestra zona de confort, porque privilegiamos muchas veces lo conocido malo por lo bueno por conocer. Entonces, la misma creencia nos limitan a decir, no, no voy, no vayas, te puede pasar algo. Básicamente, el miedo se manifiesta por lo desconocido. Entonces, en ese aspecto tenemos que modificar la forma de ver las cosas. Saber que no va a pasar nada, que no nos vamos a morir, que no vamos a perder nuestros vínculos con las personas que nos aman, que lo que pase más allá, si es doloroso o no es como lo pensábamos, no es un fracaso, sino que es un experimento, una exploración, es intentar cosas nuevas, porque muchas veces no podemos esperar que las cosas sean diferentes o que cambien si nosotros no cambiamos la forma de hacer las cosas. Así de simple. ¿Mm? Tenemos otros puntos a considerar que tiene que ver con esa idea o nuestro pequeño mono loco que nos está diciendo todos los días, hablándonos en contra o recordándonos muchas veces para qué somos buenos y para qué no somos buenos. ¿Ah? Y depende de quién se imponga, es como nosotros actuamos. Y normalmente lo que nos decimos son cosas limitantes, como por ejemplo los hombres no lloran, la confianza toma mucho tiempo en recuperarse, la mayoría de mis amigos son mejor que yo, eh, no sirvo para los idiomas, por ejemplo, soy negado para el inglés. Entonces evito cualquier cosa que tenga que ver con el estudio del inglés. O soy muy tímido, me cuesta hablar con una mujer, o no soy capaz de concretar lo que digo, o no tengo mucha suerte. Todas esas frases que uno escucha de repente tienen que ver con nuestra propia autoimagen. Y esa autoimagen está reforzada y está afianzada con lo que nos dijeron otros respecto a nosotros. Y el problema es que siempre creímos eso. Y creemos lo que somos porque somos lo que creemos, básicamente. ¿Mm? Si nosotros cambiamos la forma de vernos a nosotros mismos, vamos a empezar a cambiar la forma como vemos al mundo y como el mundo nos ve a nosotros. Este es un ir y venir. Un punto importante que mencioné en el vivo tiene que ver con el placebo. O sea, el placebo es una forma de disfrazar ciertas cosas que queremos probar que no son necesariamente reales o representan lo que queremos decir. Por ejemplo, para un estudio de medicamentos se utilizan los placebos y la droga en estudio. Entonces, a un grupo de personas que son los testigos, son los grupos de estudio, se les da el medicamento, se les habla sobre las propiedades del medicamento y ese medicamento se supone que va a curar cierta patología o cierta enfermedad que tienen las personas. Nadie sabe qué medicamento le toca, qué pastilla, porque hay unas que son glucosa y las otras contienen el principio activo de la droga. Y al cabo de un tiempo se hace la prueba y se les pregunta cómo se sintieron, se hacen estudios incluso para medir ciertos patrones o parámetros y hay modificación en ellos. Lo curioso de esto es que un 30 o 54% más o menos se mejoraron a pesar de que tomaban una pastilla que era solamente azúcar. Pero como ellos sabían que lo que iban a tomar se les había dicho que era un medicamento, que iba a sanar, que iba a curar y corregir los defectos que tenía la persona, en su interior lo asumieron que esa droga iba a producir un cambio y una mejoría sustantiva. Y cuando se hacen los estudios de comparación, se obtienen resultados que de otra forma no hubiesen sido posibles. Entonces eso nos habla de que la creencia determina lo que nosotros observamos en nuestra realidad. Y un observador, como dicen los científicos físicos, el observador actúa y modifica la realidad. No es simplemente un observador pasivo, sino que es partícipe de lo que él observa.
¿Mm? Por lo tanto, nuestra creencia es determinante. Y por eso el dicho dice creer para ver. ¿Mm? O creer para crear. Tiene que ver con nuestra forma de percibir esa realidad que la hemos construido a partir de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente está produciendo la influencia sobre la energía, que finalmente esa energía se materializa y se expresa en algo tangible, pero parte de la realidad. Es por eso que cuando se habla de la pobreza en sí mismo es un estado de conciencia. No es un hecho que no tenga solución. No se soluciona con el asistencialismo o hacer sentir a las personas como víctimas o como personas que son necesitadas, sino que no es que la persona sea pobre, sino que hay un empobrecimiento, porque el estado de conciencia es lo que determina qué es lo que experimentamos. Como ya sabemos y como se dice en la Biblia, el mundo, la creación está terminada. Y si está terminada significa que están todas las posibilidades cuánticas resueltas. ¿Ah? Solamente la diferencia está en que la que uno elige a partir de su estado de conciencia es la que uno experimenta. Entonces, si yo experimento la pobreza es porque creo que soy pobre y que no soy merecedor de algo distinto. A pesar de que mi consciente diga, quiero tener más, me voy a forzar, voy a trabajar, voy a ahorrar, pero en mi interior lo que ordena mi existencia es mi creencia en la pobreza. Soy pobre. Entonces, como soy pobre, no puedo ser rico. Aunque lo desee, aunque lo quiera, nada va a traer algo distinto a mí si yo me concibo como una persona pobre. Entonces la creencia es, soy, soy y me siento pobre. Y como me siento, que es más allá de que soy, porque el sentir es la emoción que está conectada con nuestro cuerpo y al mismo tiempo influye energéticamente con nuestro ambiente, eso es lo que generamos en el fondo, más que atraer, más que manifestar, es como calibrar con una realidad en la cual yo me siento que pertenezco, que soy y que vivo. Entonces, cuando la gente quiere cambiar, necesita necesariamente dar un salto cuántico hacia un deseo de ser otro. ¿Mm? Pero para ser otro hay que abandonar lo que se era. Y de este nuevo nivel de conciencia uno puede acceder a eso que tanto desea. Pero hay un tema que es importante, que es dejar de ser lo anterior, pero sanando todo eso que nos convirtió en lo que éramos anteriormente, que eran nuestras heridas emocionales, nuestro niño herido, recomponer nuestras relaciones afectivas, y todo eso que nos conformó una idea, una creencia, una vez que uno lo sana, lo puede decir, uno lo puede transmutar, ¿ah? Lo puede trascender, recién ahí uno vibra en otro nivel energético, emocional, para poder lograr eso que tanto uno anhela. Entonces vamos a decir atrae, pero en el fondo resuena con esa nueva idea de lo que yo quiero experimentar. Si esa persona que se dice y se cree y dice yo soy, y el yo soy está determinando que es su realidad desde la pobreza, digo no, yo soy la riqueza, yo soy, abandono lo anterior y mi nueva conciencia, desde ahí agradezco que soy esa persona que deseo ser, ese millonario o esa persona con más acomodado, como tú quieras llamarlo. Y en ese sentido estoy vibrando y estoy sintiendo lo que esa persona sentiría si tuviera eso resuelto. Que no tuviera preocupaciones, que no tuviera deuda, que no tuviera eh, cosas pendientes, sino que al contrario, que tuviera la capacidad económica para pagar sus deudas, que tuviera ahorro, que pudiera darse los gustos que él quisiera, de esa sensación de estar viviendo eso, es posible conectarse con esa otra realidad que es el tener y no carecer de recursos económicos. Entonces, la creencia nuevamente es determinante para lo que manifestamos nosotros en nuestra existencia. ¿Mm? Y para explicar un poco más de las creencias, la creencia tiene que ver
con una, o sea, da explicación o sentido a lo que es la causa, ¿m? Al significado y a los límites. La causa es decir, esto pasa por tal cosa, o sea, como que uno tiende a explicar y a generalizar las cosas. ¿Ah? Todas las personas que fuman se enferman de cáncer. ¿M? Es como una creencia que explica causas. Al mismo tiempo el significado, es decir, las personas que fuman eh, lo hicieron porque tenían una pena, un dolor, o estaban enviciados, o preferían escapar. Eso como que también una generalización y que le da significado a lo que estamos observando. Y el límite es decir, yo llego hasta aquí, mi religión me prohíbe, por ejemplo, creer en la reencarnación, o mi religión dice que los demás son todos unos como dicen los musulmanes, infieles, y hay que castigar a los infieles. Entonces, mis límites también son fijados a través de las creencias. ¿M? Y al mismo tiempo nos genera, eh, cuando la creencia nos limita, nos produce tres situaciones que tienen que ver con manifestaciones de la imposibilidad, ¿ah? Porque aparece la desesperanza, o sea, no puedo lograr lo que me gustaría hacer, o me siento impotente porque no tengo las capacidades adecuadas para lograr ese trabajo que me gustaría. Y finalmente siento que yo no me merezco eso porque hay gente mejor que yo, hace mejores cosas y por lo tanto Dios lo premia. Entonces tiene que ver, todo eso básicamente marca lo que, lo que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. Y también tenemos una cosa que es importante, que la identidad se basa en creencias, ¿m? Porque la identidad tiene muchos puntos que determinan en su conjunto quiénes somos. ¿M? Y esos puntos son elementos que también tienen que ver con las creencias. Y las creencias, como dijimos, venían en cierta manera entregadas de manera a lo mejor totalmente de buena de buena manera, digamos, ¿eh? No porque alguien te quiera lastimar, sino porque es lo que la gente esperaba, que fueras tú, por ejemplo. Muchas veces tratamos de hacer lo que otros querían que fuésemos, por sus deseos, por sus proyecciones, por lo que sea, pero resulta que interiormente nosotros decimos esto no va conmigo, pero somos fieles a eso que nos hicieron creer. Entonces nuestra identidad tiene mucho que se relaciona mucho con lo que deseamos hacer. ¿M? Y buscamos nuestra misión, nuestro propósito, y lo ponemos en marcha, y utilizamos recursos, herramientas, actitudes, comportamientos que hablan a favor de ese mismo hecho. Entonces cuando dejamos de ser esa persona que se formó o se creó por una herida del pasado y tiene una batería de herramientas y recursos asociados a ese dolor, y resulta que se terapea y se sana, pero resulta que queda con todos esos recursos que están ahí hechas energía y que responden muchas veces a respuestas automáticas. Entonces comienzan los conflictos interiores, porque tenemos una nueva entidad del nuevo yo con una entidad que está desapareciendo, un viejo yo. Y esas entran en conflicto y si no se saben manejar, producen crisis. Y esas crisis finalmente nos desestabilizan y tienden a repetir los patrones antiguos, porque todas esas conductas están arraigadas en sistemas, digamos, neurológicos, vías nerviosas y memorias celulares, las cuales se disparan a pesar de que ya no está la creencia núcleo de origen, porque fue sustituida por algo distinto. Entonces, en ese sentido, hay que modificar y poner al servicio esas energías que están ahí para que, en el fondo, puedan ayudar a la concreción de nuevos desafíos, nuevas metas, porque ya cambiamos nuestra forma de vernos. Nos vemos a lo mejor que estamos más capacitados, que somos queribles, que somos amados por los demás, y en ese sentido recuperamos nuestra confianza en nosotros, nos hacemos más seguros, confiamos y podemos enfrentarnos a desafíos nuevos. Y esos desafíos van a necesitar mucho más energía de nuestra parte, mucha más atención.
porque nuestra atención antes estaba en arrancar de ese dolor, pero ahora esa energía la enfocamos en obtener algo que queremos. Por lo tanto, va a ser algo muy positivo para nosotros. Entonces, a partir de algo negativo lo convertimos en positivo. Entonces ya las cosas no van a ser como antes, van a ser cosas que nos van a favorecer. Por lo tanto, nuestro lenguaje va a tener que cambiar respecto a lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Sí? Eres capaz, tú puedes, cuentas con los recursos, esto te va a resultar, ¿ah? Porque eso va a producir conductas distintas, una forma que lo pensemos, lo sintamos y actuamos. Por lo tanto, si nos decimos cosas buenas, que sean motivadoras, vamos a lograr finalmente cambiar con hechos, ¿ah? Reforzando nuestra creencia de que hemos cambiado quienes éramos antes. Porque de eso se trata, cambiar, transformarse. Pero al mismo tiempo el entorno, lo que nos rodea, también tiene que sentirse afectado por nuestro cambio, de manera positiva, por supuesto. ¿Mm? Y finalmente les quiero... No, perdí el libro, ¿sí? ¿Ah? A ver si lo encuentro inmediatamente, que fue un texto que nos sirve para poder saber de dónde provienen nuestras sensaciones y molestias que tenemos. Esto lo trabaja Mandy Evans, una terapeuta norteamericana, que dice, ustedes lo pueden cambiar, pero dice, ¿qué te hace feliz? O enojado, perdón, ¿qué te hace infeliz? O enojado, culpable, preocupado. Esta pregunta ayuda a detallar nuestros sentimientos que tenemos. Segunda pregunta, ¿por qué eres infeliz? ¿Ah? Buscar las razones para sentirse mal son diferentes de las que nos hacen sentir mal, ¿ah? Porque las razones explican por qué nos sentimos. Nuestras razones son simples, creencias. Después tenemos, ¿qué te preocuparía si no fueras infeliz? Puedes cambiarle con otra palabra. Esta extraña pregunta te sirve para descubrir cualquier miedo o preocupación acerca de la pérdida del sentimiento de infelicidad. Muchas veces somos reacios a abandonar un sentimiento aunque sea doloroso. ¿Crees en eso? ¿Por qué crees en eso? ¿Qué te preocuparía si no creyeras en eso? Algunas veces nos aferramos a viejas creencias aunque nos limiten, amenacen y causen infelicidad. ¿Qué te preocupa? ¿Todavía te parecen sentimientos reales? El punto es que normalmente queremos acercarnos a las cosas que nos hagan bien, nos generen bienestar, que nos hagan sentir cómodos y felices, y alejarnos de las cosas negativas. Pero, como dije hace un rato, normalmente queremos estar con lo viejo, conocido, aunque sea doloroso, por cambiarlo por algo que sea nuevo y bueno, pero que tenemos que trabajar por aquello. ¿Mm? Y necesitamos disciplinarnos, necesitamos ser persistentes para que estos cambios sean realmente duraderos, que sean cambios que podamos medir en nuestra realidad y que podamos expandir la forma de cómo vemos al mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, y no solamente a través de unas creencias que muchas veces, que la mayoría de los casos, no son propias, son adquiridas de otros, y nosotros las perpetuamos en el tiempo y las heredamos en el tiempo. Entonces es suficiente, basta. Tenemos que hacernos responsables a través de un juicio crítico respecto a lo que creemos, y si eso nos sirve, lo podemos modificar. Si no nos sirve, lo cambiamos. Si nos sirve, lo mantenemos y lo mejoramos. Eso es, muchas gracias y nos vemos en el próximo vivo.